Se ha llamado a la Primera Guerra Mundial la catástrofe originaria del siglo XX, sin duda con razón, por la magnitud que tuvo, por las consecuencias, unos 12 millones de muertos, 30 millones de heridos, millones y millones de viudas, de huérfanos, la desaparición de 4 imperios, creación de numerosísimos países nuevos, la Revolución Rusa, probablemente el fascismo en Italia. Fue una guerra que comenzó el 1 de agosto del 14, cuando el detonante fue anterior, el famoso atentado de Sarajevo de junio del 14, y terminó el 11 de noviembre de 1918, que todavía se conmemora. Intervinieron un total de 26 países en 2 grandes bloques, el bloque de los poderes centrales, Alemania, Austria-Hungría y sus aliados, y el bloque de los aliados, de Francia, Inglaterra, Rusia, Serbia, Japón inicialmente, aun cuando se fueron uniendo posteriormente Italia, los Estados Unidos, Grecia, Portugal, otros países. España permaneció neutral. La intervención española en ese sentido, desde la neutralidad, fue esa labor humanitaria, la acción humanitaria impulsada por Alfonso XIII, por la propia corona, y que tuvo una amplitud y magnitud que no se ha valorado suficientemente, por lo menos muchos historiadores. La neutralidad española fue bastante beneficiosa. El país se dividió entre aliadófilos y germanófilos, y hubo grandes polémicas, muchas presiones sobre España, sobre todo por parte de los aliados para que entrara en la guerra. Hubo algunos suministros españoles a los aliados, que llevó a los alemanes a hundir varios barcos de matrícula de Bilbao en el Cantábrico, en el Atlántico, y digamos muchos beneficios, sobre todo económicos. Y bueno, España fue también un nido de espías y de presiones, como decía, para la intervención. En principio, España es un país en 1914 que tiene muy reciente la derrota del 98 y, por tanto, con un ejército y una marina todavía no reconstituidas plenamente. Y por tanto un país que tiene un cierto rechazo a cualquier idea de guerra y que se considera, digo, las clases dirigentes del país, como una nación débil, y que una entrada en la guerra podría precipitar todavía más la situación de debilidad internacional que tenía España. Por otra parte, sí había ya dado ciertas señales de una voluntad diplomática internacionalista, siendo un país que había dejado de ser un imperio y que había sido además un imperio no colonial, sino, vamos a ponerlo con comillas, civilizador. Pues esa herencia de que España no tenía por qué ser un país beligerante, sino en todo caso un país que mantuviese abierta la diplomacia internacional a posibles entendimientos, acuerdos o reajustes del orden internacional, también pesó en la decisión de los políticos españoles que estaban en ese momento al frente de España. Se crearía, después de la guerra en 1919, entró en función en el año 20 la Sociedad de Naciones, que es la primera vez en la que hay una internacionalización de la diplomacia frente a las políticas anteriores de entendimiento parciales entre las potencias. De manera que España permanece neutral. Y la intervención, sobre todo de la corona, con la mediación humanitaria, pues sí tiene algún influjo posterior en el espíritu de la Sociedad de Naciones. No quiero decir con eso que España tenga un papel destacadísimo en la creación de la Sociedad de Naciones, que no es verdad, eso sería falso, pero sí que la mediación humanitaria española en la Primera Guerra Mundial coincide con el espíritu de la Sociedad de Naciones. Quedó algo de todo eso en la ONU posteriormente, y en toda la idea de una internacionalización de las relaciones internacionales, por ejemplo, en la Unión Europea, que se planteó también en la Sociedad de Naciones.